Análisis sintáctico, la oración simple. Antes de comenzar directamente con el análisis sintáctico, vamos a poner algunos conceptos en claro. Vamos a definir primero qué es el sujeto. El sujeto es un sustantivo o una palabra que cumple la función de un sustantivo o una construcción nominal, es decir, una frase o construcción cuyo núcleo es un sustantivo. El sujeto es de quien habla o predica el predicado. El sujeto es quien realiza la acción del predicado. Veamos algunos ejemplos. Elvira escribe en el árbol. Elvira es el sujeto y es un sustantivo propio. Él escribe en el árbol. Él es el sujeto y es un pronombre personal. Ocupa el lugar de un sustantivo. La joven de ojos oscuros escribe en el árbol. La joven de ojos oscuros es el sujeto. Es una construcción nominal o sustantiva, donde joven es el núcleo, por lo tanto, núcleo del sujeto. Veamos ahora la definición de predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es todo lo que hace y se dice del sujeto, en las circunstancias que lo hace, el modo, el tiempo, el lugar donde lo hace, con quién lo hace, el propósito por el cual lo hace, etc. El predicado verbal siempre coincide en número con el sujeto. Recordemos que cuando hablamos de número, estamos diciendo si es singular o plural. Por ejemplo, Elvira escribe en el árbol. Hay concordancia entre el sujeto Elvira y el predicado escribe en el árbol. Ambos están en singular. Otra clase de núcleo verbal, la frase verbal. En Argentina utilizamos mucho las frases verbales. Por ejemplo, decimos: Elvira está escribiendo en el árbol. La frase verbal es está escribiendo. La frase verbal se forma por el verbo estar más el gerundio, que el gerundio son los verbos terminados en ando y yendo. Toda la frase forma un solo núcleo verbal. El primer verbo indica el tiempo verbal y el segundo verbo indica la acción. Ahora sí, veremos cómo analizar sintácticamente. Sigue estos pasos para no equivocarte. 1. Primero marcamos con corchetes la oración a analizar, aunque ahora parece sin importancia. Cuando veamos oraciones coordinadas es muy importante el uso de los corchetes. Segundo, reconocemos el verbo de la oración. Es el verbo o acción más importante de la oración. Lo marcamos con B, BN o NB. Verbo, verbo núcleo o núcleo verbal. Tercero, reconocemos el sujeto. Preguntamos al verbo quién realiza esa acción. La respuesta es el sujeto. Lo marcamos con S. Cuarto, reconocemos el predicado. Es lo que quedó fuera del sujeto. Lo marcamos con P. La oración se puede estructurar de las siguientes maneras: sujeto, predicado, pero también puede ser predicado, sujeto, predicado, y no significa que haya dos predicados, sino que es el mismo predicado que está una parte colocado delante del sujeto y otra parte detrás del sujeto. O también puede ser predicado, sujeto. Bien,
Hasta aquí vamos a recordar lo que hemos marcado. Marcamos con corchetes la oración, reconocimos cuál era el verbo, reconocimos cuál era el sujeto y el predicado, y ahora vamos a empezar a analizar dentro del sujeto. Quinto, en el sujeto marcamos a el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante y quien realiza la acción del verbo. Lo marcamos con N. B. Reconocemos el o los modificadores directo o directos. Los marcamos con MD. Modifican al núcleo. Pueden ser un artículo o un especificador o un adjetivo. Se llama directo porque no se interpone ninguna preposición entre el modificador y el núcleo. C. Reconocemos el modificador indirecto. Lo marcamos con MI. Modifican al núcleo del sujeto de manera indirecta, es decir, que se interpone una preposición entre el núcleo y el término del modificador indirecto. D. Reconocemos la aposición. La marcamos AP. La aposición está entre comas, aporta más información sobre el núcleo del sujeto y puede reemplazar al núcleo del sujeto. (6) En el predicado. A. Ya teníamos marcado el verbo de la oración con D, BN o NB. B. Reconocemos el objeto directo y lo marcamos con OD. El objeto directo es sobre quien se realiza la acción del sujeto. Ayuda a identificarlo si le preguntamos qué más el verbo. Una prueba para saber si el objeto directo está bien es reemplazarlo por los pronombres la, las, lo, los. C. Reconocemos el objeto indirecto y lo marcamos con OI. El objeto indirecto es para quien se realiza la acción del sujeto. Ayuda a identificarlo si preguntamos a quién o para quién más el verbo. Una prueba para saber si lo reconocimos bien, el objeto indirecto se lo puede reemplazar por los pronombres se, le, les. D. Reconocemos los circunstanciales. Los circunstanciales son las circunstancias en que se realiza la acción, es decir, el modo, el tiempo, el lugar, el propósito, la compañía, etc. Hay algunas preguntas que nos ayudan a identificarlos. Por ejemplo, ¿cómo más el verbo de la oración nos da el circunstancial de modo? Lo marcamos CM. ¿Dónde más el verbo de la oración nos da el circunstancial del lugar? Lo marcamos con CL. ¿Cuándo más el verbo nos da el circunstancial de tiempo? Lo marcamos con CT. ¿Para qué más el verbo nos da el circunstancial de propósito? Lo marcamos con CP. ¿Con qué más el verbo nos da circunstancial de instrumento? Lo marcamos con CI. ¿Con quién más el verbo circunstancial de compañía? Y lo marcamos con CC. Hay muchos circunstanciales, por eso ponemos etcétera. Hasta acá la explicación teórica del análisis sintáctico de la oración simple. Este marco teórico lo puede imprimir, está en un PDF para que pueda utilizarlo en el momento de hacer los ejercicios. Te invito a que observes el próximo video con los ejercicios para poner en práctica esta teoría.